Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bendición estar terminando esta semana, habiendo estado con el Señor cada semana estudiando la palabra, escuchándola, oyéndola, aplicándola a nuestra vida. El Evangelio de Juan es un manantial de sabiduría, es un manantial de palabra de parte de Dios. Y damos gracias a Dios porque estamos terminando esta semana. Ayer estuvimos viendo en el versículo 18, terminamos en el 18 y dice, y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote, dice el 19, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban ahí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anán entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, al sumo sacerdote. Qué tremendo es ese juicio que le hicieron al Señor. Así que estaba la negación injusta del mundo. Aquí hay 5 escenas muy gráficas. A Jesús se le pidió que se incriminara a sí mismo, que él mismo dijera, soy culpable. Se le preguntó sobre sus discípulos y se le pidió que probara su doctrina y sus declaraciones. Muy parecido a lo que hace el mundo. El mundo preguntará sobre la doctrina de Jesús, pero sus propósitos no es aprender de la doctrina. No lo hace porque quieren saber qué enseña Jesús. No lo hacen por permitir que demuestre sus declaraciones. No lo hacen para justificar sus declaraciones. No lo hacen para garantizarle el rumbo y sabiduría. El mundo pregunta sobre su doctrina para desaprobarla e incriminarlo a él y a sus discípulos, a sus seguidores. Es muy importante esto que estamos aprendiendo. Exigir a Jesús que se incriminara a sí mismo estaba en contra de la ley de justicia judía. No era correcto, era ilegal. ¿Qué dices tú de ti mismo? ¿Qué dices de tu doctrina? ¿Qué dices de tus discípulos? ¿Qué dices? Y él dijo, pues pregúntenos a los que han oído. No me pregunten a mí. Pregúntenlos a los discípulos. Pregúntenle a la gente que me ha escuchado. Bajo la ley judía, a un acusado no se le requería que admitiera ninguna culpa. Eso es lo que estaban haciendo, que Jesús solito se declarara culpable. Sí, yo me equivoqué, sí, yo lo hice mal. Por lo tanto, el juicio judío de Jesús fue una burla a la justicia. Y varios hechos lo demuestran. Esa junta, esa reunión que se hicieron rápido en el tribunal de noche, pero era ilegal juzgar casos por la noche. No era legal, tenía que ser de día. Todos los criminales debían de ser juzgados durante el día, no en la noche, no ocultos, no que nadie se diera cuenta. Se reunieron en el palacio o el hogar de Anás, no en el tribunal oficial.
Eso era también ilegal. Todos los casos debían de ser llevados al tribunal. La tercera cosa es que Jesús estaba siendo juzgado durante la semana de Pascua, pero se suponía que en ningún caso se llevaba a juicio durante la semana de Pascua. Pero ellos mismos habían dicho, cuando ya pase la semana, cuando ya pase la fiesta, pero se apresuraron a hacerlo. Los líderes no se habían reunido para juzgar a Jesús, sino para armar acusaciones en secreto y condenarle a la muerte. Estaba todo el plan hecho, todo el plan. Así que le preguntan, di tú, ¿qué dices? El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Qué triste. El mundo no pregunta porque quiere saber. Tú le puedes compartir a alguien y dice, ay, qué bonito hablan, pero hasta ahí. Cuando uno le dice, pues la Biblia dice esto. Entonces, cuidado cuando la gente lo hace para burlarse, para hacer juicios, como lo que estaban haciendo. Entonces, tenemos que entender que el mundo pregunta sobre su doctrina para desaprobarla, para incriminarlo a él y a sus seguidores. Y no crean que solamente hace 2000 años que estaba el Señor Jesús en ese juicio. Ahorita están matando a cristianos por creer en Jesús. Están sacando de sus casas a los seguidores, a los discípulos, a los pastores, para matarlos. No les hacen juicio, simplemente los matan. Entonces, ¿por qué? Porque el mundo no quiere tener nada que ver con el Señor. No quieren verlo como el Hijo de Dios, puesto que de otro modo el mundo debería de arrepentirse y seguir al Señor y someterse a su doctrina y a sus reglas. Los hombres deben dar todo lo que son, lo que tienen a Él, si es que lo reconocen como el Señor Jesús. Cuando tú y yo tomamos la decisión de recibir a Cristo en nuestro corazón, de entregarnos a Él, cuando tú y yo decidimos que queremos que Él sea nuestro sumo sacerdote, que sea nuestro Salvador, que sea nuestro Redentor, nos sometemos a la palabra, nos sometemos a la doctrina, nos sometemos a las leyes de Dios, a sus exigencias, y lo hacemos porque amamos al Señor. Dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En Juan 12:48 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué significa este versículo? Dice, el que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue, la palabra. Cuando estemos en el juicio de Dios, se va a abrir la palabra, un libro grandote, y va a decir un versículo, y la persona dice, pues yo no hice eso, yo no merezco estar aquí. El Señor Jesús no va a decir ni una sola palabra. Dios Padre no va a decir ninguna palabra. La palabra nos va a juzgar. Y decimos, yo obedecí, yo recibí a Cristo, yo caminé con Él, yo compartí la palabra, yo le obedecí. Y está la puerta abierta para entrar. Es muy importante que sepamos que el Señor no nos va a juzgar, sino que la palabra que ha hablado, ella juzgará en el día postrero. En Juan 14:24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
El Señor Jesús solamente vino a enseñarnos lo que el Padre le dio. El Señor vino porque el Padre lo envió. Así que la respuesta de Jesús, ahí en la palabra 20, en el versículo 20, dice: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. La respuesta de Jesús fue muy firme. Su doctrina y sus declaraciones, sus palabras, habían sido expresadas públicamente. Él nunca decía: vénganse para acá, que no nos vean, que no nos oigan. No, él predicó en la playa, él predicó en la plaza, él predicó en la sinagoga, él predicaba en las casas. Él no había hecho nada en secreto. Su doctrina no era un mensaje de duplicidad. Él no tenía un mensaje para el público y otros para los que le seguían en secreto. Él predicaba para todos. Él predicaba, mis amados. Es importante que entendamos. Él había abierto y claramente proclamado la verdad. El problema con el mundo es doble. El mundo se rehúsa a creer en la declaración de Jesús, de que es el Hijo de Dios. El mundo busca algún significado secreto, simbólico y doctrina en la palabra de Cristo. Dice Juan 8, 42 y 43. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Él les recrimina y les dice: ¿por qué no reciben mi palabra? ¿Por qué no la reciben? Reaccionaron en contra de Jesús y lo maltrataron. Uno de los alguaciles le dio una bofetada. Hay una imagen de cómo el mundo maltrata a Jesús. A lo largo de todo su ministerio, Jesús insistió una y otra vez con que Él era la revelación de Dios, el Hijo de Dios mismo. Entonces, tenemos que ver que Él nunca lo negó, nunca, sobre un sentimiento de cuán firme y rápidamente Jesús proclamaba su deidad. Sin embargo, la gente cerró sus oídos y reaccionó. No querían que nada lo molestaran, ni siquiera su religión. No querían refutar y ninguna respuesta dada al sumo sacerdote de su religión. La religión del mundo le permite al hombre continuar por su propio camino y hacer lo que quiera, y aún sentirse aceptable ante Dios. Piénsalo un momento. ¿Cuántas pocas religiones, cuántas pocas iglesias, cuántos pocos sacerdotes y ministros proclaman la verdadera doctrina del Señor Jesús? Tampoco están dispuestos a sacrificar sus vidas para seguir al Señor. Tienen otro objetivo. Tienen el vivir en el mundo. Entonces, dice ahí en Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa era la doctrina del Señor. Jesús incriminó al mundo. El mundo no podía acusar a Jesús de maldad. Dijo: si he dicho algo malo, dímelo. Si he dicho algo que no es correcto, dímelo. Si he cometido un pecado, dímelo. Pero Él no había mentido. Él no había cometido pecado. No había cometido. Sin embargo, el mundo se siente incriminado, puesto que siempre ha rechazado y maltratado al hombre perfecto, al Hijo de Dios. En su rechazo, el mundo se expone a sí mismo como malo, y su maldad más terrible es el rechazo a Jesús.
Jesús fue movido de un lado a otro por el mundo. Esta es una imagen de los hombres buscando ayuda en otros para desaprobar a Jesús. Jesús, su vida, su doctrina, sus declaraciones, fue manoseado por las manos de los hombres que estaban buscando evidencias para demostrar que Él no era el Hijo de Dios. Pero no parece que han pasado tantos años, es lo mismo. La gente quiere demostrar que Jesús no es el Hijo de Dios, pero Él es el Hijo de Dios. Eso lo hemos aprendido, eso lo sabemos, tú y yo que conocemos a Jesús. Y tenemos que proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu gran bendición. Gracias por la enseñanza que nos das a través de tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Gracias porque nos enseñas, nos hablas, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero dar un testimonio. Esta tarde nos mandaron un mensaje. Hemos estado orando por el pastor Saúl Guzmán de Tapachula y yo les he pedido oración. Hemos orado juntos por él. Y me mandaron un mensaje de que el Señor ha hecho un milagro poderoso. No tiene nada en su corazón. Y ya le habían dado 2 infartos, ni siquiera hay muestra de los infartos. El Señor hace la obra completa. Él es el Hijo de Dios. Así que si tú tienes una necesidad, ora creyendo en el Señor. Y el Señor va a contestar. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.